Muy buenos días, hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes. Perdón, déjenme acomodar. Que el Señor les bendiga y qué gusto estar con ustedes en esta oportunidad y sobre todo en un tiempo tan especial como es este en el que estamos nosotros celebrando algo que es propio de nuestra vida, propio de lo que hacemos, lo que somos, donde nos desempeñamos y donde nos desenvolvemos, ¿no? Que es la ciudad de Quito y toda su trayectoria. ¿Cuántos de ustedes son de Quito? Miren. Mira, hay una buena parte. Pero hay una buena parte que también hemos venido de otros lados a habitar Quito y estar aquí presentes y también nos alegramos por la gracia que Dios concede de que podamos estar en un espacio tan especial como Quito. Yo vengo del Valle ahora y cuando venía del Valle veía cómo los nevados están todos limpios ahora y se veía algo espectacular, ¿no? Y yo digo, eso es maravilloso de estar aquí en Quito porque no solamente podemos disfrutar de la presencia de la gente que está a nuestro lado, sino también de la naturaleza y sobre todo saber que allí el Espíritu Santo está soplando aún vida para que podamos nosotros estar en esta hermosa ciudad cuyo aniversario se celebra en este tiempo. Gracias al pastor Eduardo, a su familia y a ustedes por el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes estos minutos de reflexión. Quiero compartir con ustedes sobre un tema que o el pastor me vino conversando y que me parece muy lindo, muy interesante, porque es algo que atraviesa toda la Biblia en realidad. Y no solamente toda la Biblia, sino que atraviesa toda nuestra vida. Realmente si nosotros no estuviésemos embebidos por una cultura, si nosotros no estuviésemos realmente identificados por una cultura, no pudiésemos nosotros vivir incluso. A veces creemos que la cultura es algo solamente de pueblos extraños o de cosas extrañas. En realidad la cultura es todo lo que somos, todo lo que hacemos. Porque si tú te preguntas por qué te has puesto esa ropa que estás vistiendo el día de hoy, no es por otra cosa, porque hay una especie de mandato cultural que nos hace incluso vestirnos o peinarnos de la forma como nos peinamos, cómo caminamos, cómo hablamos, el lenguaje que nosotros utilizamos. Todo eso vamos a llamarlo nosotros cultura, pero lo mejor de eso es que queremos nosotros, o que quiero que en esta mañana podamos reflexionar, es que en medio de esa dinámica hay alguien que habita y habita con nosotros. ¿Y quién es ese que habita en nuestra cultura? Dios. Amén. Dios habita en nuestra cultura. Este mes de diciembre es un mes que está lleno de días bastante significativos, ¿no? Aquí en Quito empezamos con estas famosas fiestas de Quito. Más adelante, que vamos a celebrar Navidad y luego viene Año Nuevo y así hay mucha fiesta por celebrar en los meses de diciembre. Pero ¿saben lo que es bonito? Es que estos feriados del mes de diciembre son particulares porque no son feriados solamente para descansar, sino que son fechas en las que nosotros celebramos estos días de Quito, estos días de Navidad, estos días de recepción de Año Nuevo. Los celebramos con actividades que se han convertido en una especie de rituales. Hay otros feriados, no sé si ustedes, pero hay otros feriados que nos dan en que uno dice, voy a dormir todo el día. Yo sé de algunos que celebran o que en todo caso guardan los feriados viendo series a veces de 8 horas y todo eso. Estoy viendo todo el día serie porque hoy día no tengo que trabajar. Pero cuando llega fiestas de Quito, cuando llega Navidad, cuando llega Año Nuevo, no es solamente para descansar, no solamente es para ver series todo el día, sino que tenemos que ponernos a hacer algunas actividades. No tenemos que ponernos a hacer algunas cosas que ya se han convertido en una especie de rituales. En la Navidad, por ejemplo, lo importante es preparar la cena o el almuerzo del día 25. Año Nuevo, no sé si acá, pero en otros lugares incluso, ¿qué hacen? Unos monigotes para que puedan luego quemarlos cuando se da la bienvenida a Año Nuevo, etc. Cuando llegan las fiestas de Quito también, yo escucho a algunas personas, ¿no?, que ya comienzan a decir, ya vienen las fiestas de Quito, tenemos que preparar el campeonato de... ¿Qué más tenemos que preparar? Tenemos que hacer las agüitas de canela. Esos son rituales, no son solamente fiestas, sino fiestas que tienen algunas actividades. ¿Y qué son esos rituales? Son las formas en las que hemos aprendido nosotros a habitar el mundo para recordar quiénes realmente somos.
Las fiestas de Quito, que tienen una fuerza pública, porque no solamente se celebra en casa, sino también se celebra en los barrios, tiene una fuerza pública y familiar y nos envuelve en una serie de prácticas domésticas que nos recuerdan que vivimos bajo un manto que nos identifica, que nos une y que nos da una manera de ver la realidad a la cual nosotros llamamos cultura. A eso llamamos cultura, a eso que nos envuelve, que nos hace hacer un montón de prácticas, costumbres y tradiciones. Por ejemplo, en las fiestas de Quito, ¿no? Las serenatas, la comida compartida, el juego de 40, los pasacalles, las canciones, el chulla, o también la elección de la agüita de canela. Cada abrazo renueva nuestra pertenencia a un espacio, a una ciudad, a un pueblo en el cual nosotros estamos conviviendo. Además, también despiertan en nosotros la gratitud y afianzan los vínculos que nos hacen cada vez más humanos. Celebramos y sin darnos cuenta estamos afirmando en esa celebración que tenemos una vida que no es una vida solitaria. Porque cuando tú juegas 40, ¿juegas solito? Cuando tú preparas el agua de canela, preparas 1 litro o 5 litros de agua de canela para que te lo tomes tú solita, cada cosa que hacemos es para que compartamos. Yo no soy de aquí particularmente del Ecuador, pero una de las cosas que me fascina aquí en el Ecuador es cómo celebramos las fiestas, ¿no? La fanesca, por ejemplo, cuando llega la Semana Santa, es todo un ritual de preparación familiar. ¿Alguien prepara fanesca para comérselo solito? No, porque la fanesca tiene que compartirse, porque si no se comparte, no es fanesca, no puede ser cualquier cosa. De ese mismo modo, las fiestas de Quito son una forma en la que nosotros afirmamos que nuestra vida tiene que ser compartida. Es una forma en la cual también reconocemos que hay una historia detrás de nuestra vida. Y es una forma también en la que nosotros cuidamos el espacio donde estamos nosotros viviendo. O sea que no son solamente entretenimientos. Lo que hacemos cada vez que vienen estos feriados de diciembre son una serie de prácticas a las que vamos a llamar cultura. Y si de algo no debemos dudar, hermanos, es que el milagro más grande de Dios, y lo dice Filipenses bien claro, que no escatimó a ser como Dios, sino que vino y quiso habitar entre ¿quién? Miren, lo mejor que tiene la Biblia es decirnos que nosotros, a diferencia de otras religiones, nosotros creemos no en un ser humano que se escapó del mundo para hacerse Dios, sino creemos en un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea que habitó nuestra cultura. Eso es lo milagroso que tiene la Biblia, que no deja a Dios escondido allá en los cielos, sino que nos dice que ese Dios se hizo hombre. Se hizo hombre en Jesús y participó de todas las actividades culturales de su tiempo. Fue circuncidado, fue a los 12 años al templo para que le hagan un ritual, iba a las sinagogas. Él vestía bajo el mando también de la cultura de su tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios encarnado en la cultura. Y los judíos, quienes nos heredaron la palabra de Dios, ellos desde el principio expresaron de que realmente Dios estaba en medio de la cultura. Uno de los textos más maravillosos que encontramos nosotros en la Biblia es el Génesis 2. ¿Han leído el Génesis 2? Es interesante porque el Creador, Dios, hace una labor que hacían en ese entonces. Dios es algo así como una especie de campesino artesano que conoce la tierra, labra la tierra, toma algo de la tierra para hacer al ser humano. Eso es lo que nos está diciendo Génesis 2, que Dios actúa como nosotros actuamos también en nuestro espacio cultural. Dios es creador que de la tierra forma al ser humano, y lo que es también muy interesante es que al ser humano lo forma de su propia tierra y no lo aparta de ella, sino que lo coloca en el centro. No separa al hombre de su tierra, no separa al hombre de donde proviene, sino que lo coloca en el medio para que cuide, para que labre, para que cultive la vida desde ese suelo que es propio también del ser humano.
lo dice en Génesis 2, el versículo 15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labre, para que guarde, para que cultive, para que el ser humano sienta que pertenece a un espacio, y no solamente para que sienta que pertenezca a ese espacio, sino para que lo habite, lo cuide y pueda también convivir con otros en ese espacio donde Dios le ha puesto. Ahí, en ese acto creador, Dios, el ser humano, la tierra, el trabajo, los lugares significativos, la memoria que se encuentra, ahí comienza la historia de Israel. Y todo eso que les estoy diciendo, relaciones, trabajo, ser humano, territorios, símbolos, afectos, todo eso que les estoy diciendo se llama cultura. Es por eso que lo que podemos decir que cuando Dios en Génesis 2:15 estaba creando al ser humano, no solo creaba al ser humano, sino también creaba su historia. Y no solamente creaba su historia, sino que también creaba la cultura. Las relaciones entre el ser humano con la tierra, con los animales. Es lindo cuando en el mismo Génesis 2 dice que Dios le dice al ser humano que le tiene que poner nombre a todos los animales. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo: tienes que vivir en un manto que se llama cultura, donde tú tienes que ponerle código a las cosas para que sepas cómo vivir. Eso es lo que es la cultura: interacciones, relaciones, vínculos, códigos que nos hacen a nosotros estar dentro de un espacio. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel nos va a contar su historia haciendo memoria de que Dios siempre estuvo en todo su trayecto vital. Para los israelitas, Dios estaba tan metido en su cultura que Dios tuvo que decirles a ellos cuándo tenían que celebrar sus fiestas. Dios les tuvo que decir a ellos cómo tenían que celebrar sus fiestas. Dios tuvo que decirle a ellos incluso cómo es que tenían que convivir entre ellos. Es por eso que aparece un libro como el Pentateuco. Hemos leído el Pentateuco, ahí están una serie de instrucciones vitales para desempeñarnos, para que Israel se desempeñe en medio de su trayecto vital, en medio de su historia. Y lo interesante, y lo dice también el texto del Pentateuco, no es que Dios desde arriba iba mandando y diciendo: ustedes deben hacer esto y lo otro, sino que los acompañaba a través de una nube, a través de una columna de fuego. O sea, lo que nos está diciendo que incluso cuando Israel estaba en el desierto caminando, Dios se ponía a hacer fogata con ellos. Dios se ponía a caminar con ellos, y cuando hacía mucho calor, una nubecita para que pueda estar caminando con ellos en medio de su historia, en medio de su vida, en medio de su cultura. Eso es lo que nos describe el Antiguo Testamento, el trayecto vital de Israel. Y es por eso que cuando Israel vivió un momento traumático de su historia, cuando se fueron ellos cautivos allá a Babilonia, que fue el periodo más doloroso de su historia, ellos sintieron que allá en la cautividad se estaban perdiendo sus tradiciones, se estaba perdiendo su tierra. Bueno, lo habían perdido, se habían quedado sin su templo, se habían quedado sin el lugar donde estar en comunidad. ¿Qué tenían ellos como gran temor? El gran temor que tenían es perder su identidad, perder su cultura, perder su religión, perder su fe, perder esa idea de que Dios los estaba acompañando. Porque estaban cautivos en un sitio donde los habían arrancado de su tierra para llevarlos a un lugar extraño. Pero Dios les dio la oportunidad de regresar. Y cuando regresaron después de la cautividad de Babilonia, lo primero que reconstruyeron fue su templo. ¿Por qué reconstruyeron su templo? Porque era el espacio donde podían cohabitar juntos y donde podían saber de que Dios iba a estar con ellos, acompañándolos en su historia, acompañándoles ahora otra vez en su tierra, acompañándoles incluso en sus tradiciones y costumbres. Cuando terminaron de construir su templo, comenzaron los sacerdotes a decir: tenemos que recordarnos de todo lo que Dios ha hecho a través de todos los tiempos. Y lo hicieron a través de una manera magistral. Lo que hicieron fue comenzaron a recopilar una serie de cantos y poemas que se habían producido 400 años antes. Y esos cantos y poemas que ellos recopilaron, ustedes lo tienen en un libro maravilloso que se llama el libro de los Salmos, donde hay 150 de esos poemas que fueron recopilados por los sacerdotes para que la gente se acuerde de su historia, esa que había sido quebrantada por la cautividad en Babilonia.
Miren, habían recopilado seguramente unos 140 y le faltaban por ahí algunos. Entonces, si ustedes se dan cuenta luego, si son curiosos, es interesante porque comenzaron a recopilar una serie de salmos y algunos incluso comenzaron a ponerlos, el Salmo 14 con el Salmo 53, incluso son como repetidos, pero no importa, tenían que seguir avanzando recopilando todos los cantos que habían hecho durante toda su historia. Llegaron a 149 y el sacerdote principal le dijo a uno de ellos: necesito que me hagas el salmo que termine la colección. ¿Cuál es el salmo que termina la colección? El Salmo 150. Jehová, que había sido rico en misericordia, les había permitido regresar, y cuando ellos volvieron, lo primero que hicieron fue adorarle a Jehová. Reconstruyeron el templo y también reconstruyeron su manera de vivir la fe, sus costumbres, sus memorias, su cultura. Los sacerdotes, como les digo, recopilaron un montón de poesías, canciones y oraciones que a lo largo de los siglos habían cantado. Juntaron los 149, pero faltaba uno que cierre ese himnario que estaba tan lleno de un montón de poemas que nosotros incluso no conocemos. Miren, ahí dice, ¿no? Masquil, Mismor, Shir, Tepilot. O sea, es como decir pasacalles, sanjuanitos, marimbas, qué sé yo, ¿no? Más salsas, merengues, una cosa como esas, ¿ya? Esos eran los géneros que ellos habían cantado durante toda su historia. Entonces ellos lo recopilaron todo en un libro y luego le pidieron a un levita talentoso que componga el último salmo. Y cuando compone el último salmo, este señor comienza diciendo: miren, el lugar más maravilloso donde podemos alabar al Señor es en el templo, porque en el templo somos comunidad y recordamos la historia de nuestro pueblo. Y por eso empieza el Salmo 151:1 diciendo: alabad a Dios en su santuario. Pero después se acordó de algo, Se acordó de que Dios no solamente está en el templo, sino se acordó de que los patriarcas adoraban a Dios en el campo. Y es por eso que me parecía tan linda esa canción que nos cantaron los hermanos, ¿no? Las flores, las violetas que se abren, los pájaros que silban, etcétera, ¿no? Ellos también, este levita que estaba componiendo el salmo, se acordó de que la raíz de la historia de Israel estaba en su vida campesina. Los patriarcas habían ido de montaña tras montaña y en cada montaña elevaban un altar a Dios y de allí comenzaban a expresar justamente su adoración y su admiración a Dios. Dios inicialmente no estuvo en templos, sino estuvo en montañas. El primer y más grande santuario fue siempre la creación. Es por eso que el salmista pone luego: alabadle en la magnificencia de su firmamento. ¿Qué más? Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Saben de qué se acordó también este salmista? De que el pueblo de Israel era un pueblo recontra fiestero. No sé si ustedes han visto algunos pueblos. Aquí en Quito somos un poquito más, ¿qué podríamos decir? Guardamos un poquito más la compostura, ¿no? Pero cuando uno va a algunos otros pueblos, ¿no han visto cuando sacan esos equipos a la calle y las ponen a todo volumen, ¿no? Todo el día a veces. Bueno, algo así era Israel. No tenían equipos de sonido para sacarlos a la calle para pum, 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 hacer fiesta todo el día, pero tenían un montón de instrumentos. Miren, si ustedes se ponen a leer conscientemente y a buscar algunas cosas interesantes en la Biblia, se van a dar cuenta que tenemos un libro donde hay 150 canciones, que es el libro de los Salmos. Pero fuera de los Salmos hay 150 canciones más que están esparcidos por todos los libros de la Biblia. ¿Por qué aparecen tantas canciones en la Biblia? Porque el pueblo de Israel era un pueblo recontra fiestero, Era un pueblo que, si bien podía tener sus bocinas ahí para pum, pum, celebrar lo que sea, ellos podían hacerlo. Es por eso que se acuerda y dice: vamos a alabar a Dios no solamente en el templo, vamos a alabar a Dios no solamente en las montañas, sino alabémosle con la música, con los instrumentos. Y el primer instrumento que ellos tuvieron fue un cuerno, ¿no? Que sonaba para que pueda hacer los llamados en distintas situaciones de guerra, de celebración, etc. Es por eso que él pone al principio, dice: alábenle al son de bocina. Luego se acuerda de que los primeros instrumentos que ellos tuvieron, ¿saben de qué lo hacían? De tripas de ganado. No, cuando todavía no eran una civilización así muy desarrollada, entonces lo que hacían es que cogían las tripas de ganado, las secaban, luego las estiraban y con eso hicieron sus primeros instrumentos de cuerda.
que habían nacido justamente en las tribus campesinas, que acompañaban los cantos pastoriles, y así resonaba también la festividad de la vida. Y es por eso que dice: alaben con salterio y arpa. Cuando vean la palabra salterio en el hebreo, está hablando justamente de esos instrumentos que habían sido hechos de tripas de corderos. Luego dice, se acuerda de que las mujeres, ellas eran las primeras en armar la fiesta. Cuando ganaban una batalla, las mujeres salían. Cuando nacía un niño, las mujeres salían. Cuando había un matrimonio, las mujeres salían con sus panderos, no solamente a cantar, sino también a danzar. Es por eso que el versículo 4 dice: alábenle con pandero y con danza. Luego, ¿saben de qué también se acordó? De que allí en el templo los levitas fueron los encargados de elevarle el nivel a los instrumentos. Ya no eran con tripitas, sino ahora comenzaron a industrializar un poco más los instrumentos, y es por eso que aparecieron los instrumentos de viento y aparecieron las cuerdas un poco más complejas. Por eso pone más adelante: alábenle con cuerdas y flautas. Y finalmente habla de los instrumentos más nuevos que ellos habían comenzado a importar de otras culturas. Ellos inicialmente no alababan con, solamente utilizaban cuerdas y flautas y quizás algunos tamboriles, pero cuando aparecieron unos platillos, cuando aparecieron unos instrumentos que venían de otras culturas, los incorporaron. O sea, es algo así como vamos a decir el día de hoy, cuando aparece la música electrónica. No sé si les gusta, ¿no? Pero a mí me parece súper extraño a veces que los jóvenes se reúnen para escuchar algo como y no se escucha nada, ¿no? Pero algo así había pasado también en aquel entonces. Se habían adherido algunos instrumentos nuevos, y él dice: bueno, también con los instrumentos nuevos alabemos a Dios, con los címbalos resonantes, con los címbalos de júbilo, que eran los instrumentos modernos de aquel entonces. Pensó entonces y dijo: no solamente los viejitos deben adorar a Dios, no solamente las mujeres deben adorar a Dios, no solamente ellos deben reconocer a Dios a través de la música, sino también los más chicos, sino también los más jóvenes, sino también los esclavos, sino también los libres. Pensó en toda la sociedad, pensó en la cultura, pensó en la vida que respira, y termina con la gran frase: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Los salmos expresan esa fe diaria, nacida en la cotidianidad, nutrida por nuestra cultura. Los salmos son eso, son cultura. Y así es como Dios habitó la cultura de Israel, a través de las canciones, a través de la música, a través de las festividades, a través de los rituales, a través de las cosas que ellos hacían. En lo cotidiano, en lo festivo, estaba ahí Dios haciéndose presente. Por eso, lo que quiero decirles en esta mañana es que nuestra cultura también debe encontrar eco en nuestras canciones actuales, en nuestra oración, en nuestra forma de vida actual. Debe encontrar también esa afirmación, o debemos nosotros pensar siempre y reconocer siempre que Dios también está habitando en nuestra cultura, así como habitó allá en Israel. Y nuestra cultura es linda porque es una mezcla hermosa de lo afro y lo andino, de lo blanco, de lo cobrizo, de lo chino, de lo europeo. Ese cruce de sangres hace de nuestra América morena un mosaico vivo al que le llamamos nosotros alma latina o algo latino. Y sí, yo estoy plenamente seguro de que así como Dios habitó en la cultura de Israel, así también Dios se ha encarnado en lo latino, se ha encarnado en lo ecuatoriano, se ha encarnado en lo quiteño. Y Dios se goza cuando nosotros celebramos la vida desde las venas más profundas de nuestra cultura. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios lo dice bien claro: a Dios le agrada la adoración, a Dios le agrada la expresión auténtica, esa que sale desde lo más verdadero y lo más sincero de nuestro corazón y de nuestra forma de vivir. A Dios le agrada que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros le digamos a Él, que la gratitud que le expresemos a Él brote desde nuestra respiración, desde nuestra alma, no desde máscaras culturales que a veces nos asfixian.
A veces yo me pregunto por qué para adorar a Dios tenemos que disfrazarnos de la Virgen María o tenemos que disfrazarnos de judíos, etcétera, cuando bien podemos adorarle a Dios desde nuestras propias formas, desde nuestra propia cultura, con lo que vestimos, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros respiramos, con lo que nosotros, con la historia que cargamos, con la historia que es nuestra. ¿Por qué tenemos que estar importando algunas formas que no son nuestras? ¿Por qué a Dios le agradaba la adoración de Israel? Porque lo hacían con sinceridad de corazón y porque lo hacían expresando los valores propios de su cultura y de su historia. Miren, si nos vamos a poner a hablar de cultura, sería interminable el recuento de todo aquello que nos vincula, que nos identifica, que nos transforma, todo aquello que es cultura. Por eso, así como el salmista en el Salmo 150 reconoce dos elementos fundamentales en la cultura, quiero yo también en esta mañana reconocer esos dos elementos fundamentales de nuestra cultura: la música y la danza. La música y la danza quizás sean los dos elementos culturales que son muy sensibles, muy afectivos, que son muy emotivos y donde podemos nosotros reconocer que Dios realmente está allí en las venas más profundas de nuestra cultura. La música y la danza expresan no solamente ritmo, sino la música y la danza expresan lo que somos, nuestras raíces. Qué lindo era poder ver y apreciar cómo nuestras hermanas nos guiaban en un momento muy especial, haciéndonos recordar que nosotros pertenecemos a esta sangre que es nuestra sangre latina, nuestra sangre andina. ¿Saben qué? A veces yo me pongo a pensar y digo, cómo nosotros renegamos de nuestros propios orígenes, ¿no? Cuando a veces aparece lo andino expresado, le tomamos fotos nada más como si fuese algo extraño o como si fuese lo nuestro, lo propio. Es más, a veces incluso queremos renegar tanto de nuestra propia raíz andina, de nuestra raíz indígena, que comenzamos a ocupar unos términos medios extraños que nadie los entiende, ¿no? Cuando van al censo, por ejemplo, ¿de qué raza eres? Mestizo. A veces uno se pregunta qué cosa es ser mestizo. Es como que blanquizarse un poco, ¿no? Como renegar un poco o esconder un poco de lo indígena, ¿no? Porque ¿qué es lo mestizo al fin? Nadie lo sabe. Pero el Señor lo que nos dice es, miren, recuerden su historia, recuerden de dónde vienen, recuerden que en esa historia estuve metido yo, estuve palpitando yo, allí en sus luchas, allí en su trayecto. Le dice a Israel, desde que saliste de Egipto por el desierto, ahí yo estuve con ustedes. Del mismo modo, el Señor ha estado con nosotros en nuestras luchas desde hace cientos de años. En la creación de esta ciudad, en la creación de este país, el Señor ha estado allí y el Señor sigue estando en nosotros en nuestro trayecto vital. Y quiere que nosotros le alabemos desde allí, desde la honestidad de nuestra vida. ¿A través de qué? A través de la música y de la danza, por ejemplo, que son justamente los elementos que siempre nos conectan con esa historia que nosotros hemos vivido. La música y la danza es memoria, la música y la danza es identidad, la música y la danza es algo que nosotros latinoamericanos, los ecuatorianos, los quiteños tenemos para decir, miren, esta es mi cultura, esto es lo que soy. Hablemos un poco sobre la música. ¿Qué es la música? La música quizás sea el mejor medio de expresión que tiene el ser humano. Es el lenguaje universal, dicen algunos. Expresa lo que las palabras a veces no alcanzan a decir. Muestra el estado del alma. Se vuelve puente entre lo que sentimos y lo que vivimos. Y en Quito lo sabemos bien. Los barrios, las reuniones, las familias están marcadas por el pasillo, por la banda, por los pasacalles. ¿Se saben la canción del chuya quiteño? ¿Se saben la canción del aguacate? Son melodías que cargan afecto, cargan historia, cargan identidad. Miren, ustedes dirán, pero hablar de Ecuador, eso no es tan sagrado. Miren, los salmos, a muchos de los salmos hablan solo de Israel. ¿Israel qué cosa es? ¿O qué cosa era? Un pueblo. No, hay salmos que lo único que dicen es, paz sea sobre Israel cuando Israel salió de Egipto. Nosotros somos Ecuador, paz sea sobre Ecuador, nosotros fuimos liberados de España. O sea, algo así.
Hay salmos que aparecen hablando exclusivamente de Israel. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de decirnos los salmos es que desde nuestra historia podemos nosotros cantarle al Señor. Los salmos nos cuentan cosas muy propias y cotidianas de la cultura de Israel para darnos el ejemplo de que a Dios se le debe y se le puede cantar desde nuestras propias vivencias y de nuestra propia historia. La música, los salmos es cultura y la cultura es la forma en la que el pueblo dice quién es, para qué vive, a dónde va, qué ama. Cada género musical ha nacido del alma de una comunidad, ¿ah? Por ejemplo, los pasillos reflejan nuestras nostalgias. Los sanjuanitos reflejan la resiliencia andina, la lucha andina. La marimba refleja la memoria afrodescendiente. La cumbia y la salsa más contemporáneas reflejan la alegría esperanzadora de nuestra América mestiza. Y aquí le voy a poner algo, incluso los géneros modernos, ¿no? Algunos dicen, no, el reggaetón es el diablo. Las palabras que dicen ahí sí son un montón de cosas, pero los géneros musicales, los ritmos musicales, ¿son buenos o son malos? No, son una expresión de cómo la cultura va avanzando y se va transformando. Así como aparecieron en mucho tiempo esos ritmos que son antiguos, los ritmos contemporáneos expresan justamente las nuevas búsquedas, expresan los nuevos colores, los nuevos dolores del mundo, las nuevas transformaciones. Miren, pero hay algo más que a mí me gusta mucho. Incluso, ¿saben qué? Nuestra propia vida es música. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón late en un determinado ritmo. La respiración también es ritmo. El caminar también es ritmo. El hablar también es ritmo. O sea que la vida entera es música. La vida entera es una forma de expresar de que Dios va caminando con nosotros también a ese ritmo en el cual nosotros vamos. Por eso no hay mejor forma de expresar el valor de vivir que con la música, porque en ella se juntan el latido, el alma, la fe, la cultura. Es por eso que el salmista dijo, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Por qué no cantar entonces agradecidos desde lo que vivimos nosotros como quiteños, desde nuestra alma quiteña? ¿Por qué no hacer música que exalte a Dios desde la vida que vibra en nosotros? Miren, Dios no quiere que la música esté atrapada por mensajes que destruyen. Lamentablemente, la música ha sido atrapada por formas equivocadas. La música que es tan poderosa ha caído en manos incluso de pasiones destructivas, de protestas violentas, de narrativas dañinas. Hay canciones que han aparecido que normalizan la infidelidad, la violencia, las desigualdades. Sin embargo, ese no tiene por qué ser el propósito fundamental de la música. La música es cultura y la cultura es el modo en que el pueblo se desenvuelve. Así que nosotros incluso como cristianos tenemos la responsabilidad de rescatar a esa música que está dominada por mensajes que destruyen. Dios quiere nosotros que rescatemos, que redimamos y que llenemos de belleza a esa música que es una forma de expresar, como vuelvo a decir, la vida nuestra. Que la salsa sea una forma genuina de celebrar la vida, que el pasillo sea una forma genuina de recordar la vida, que la cumbia sea una forma genuina de enlazarnos con nuestra tierra, que el merengue sea una forma genuina de alegrarnos, que el talento musical del Ecuador, de Quito, de nuestras casas, de nuestros barrios, sea una herramienta genuina para levantar nuestras almas, sanar nuestros corazones y dar testimonio de que en nuestra historia Dios siempre ha estado y siempre va a estar. En los minutos que me quedan hablemos ahora de la danza. ¿A cuántos les gusta moverse? A 3, el resto. Ya les dije, la vida es movimiento. Si usted no se mueve, su corazón está danzando todo el día. ¿Qué pasa si tu corazón deja de danzar? ¿Qué pasa si tus pulmones dejan de danzar? ¿Qué pasa si tus piernas dejan de moverse a un ritmo que te hace avanzar? Es que cuando nuestra alma está libre, esa se mueve con alegría. Cuando el alma se siente amada,
baila. ¿Y saben quién baila con nosotros? Dios, lo dice Sofonías, el capítulo 3, el verso 17. Jehová está en medio de ti. ¿Y qué cosa hará? ¿Qué dice el texto? Jehová está en medio de ti. ¿Y qué? Léalo conmigo. Jehová está en medio de ti. ¿Y qué va a pasar? Se gozará sobre ti con alegría. ¿Y qué cosa es gozar? ¿Qué cosa es gozar? ¿Gozar es estar quieto? Gozar es movimiento, es fiesta. La danza, desde tiempos antiguos, ha sido la expresión más profunda desde nuestros cuerpos, que hace que nuestro espíritu se renueve. Las culturas más antiguas danzaban para agradecer, para pedir, para celebrar, para sanar. Cada pueblo fue creando su propio movimiento, como nuestros pueblos también. Los círculos andinos, los zapateos costeños, las marimbas afroesmeraldeñas, los bailes amazónicos, esos son expresiones desde nuestra tierra donde el cuerpo comienza a moverse al ritmo de la vida. En Quito, ¿quién nos ha motivado a moverse al ritmo de nuestra música? Yo recuerdo bien claro que mi abuelita, ya viejita incluso, ya vivió casi hasta los 90 años, y ella cada vez que escuchaba algún ritmo comenzaba su pierna a moverse así. Y ella decía, y es que mi pierna se mueve solita, decía ella. O sea, suena la música y se mueve solita, decía ella. No podía ya casi caminar, pero su piernita se movía cada vez que escuchaba algún tipo de música. Y es que es así. La música invita para que el cuerpo reaccione y se mueva. ¿Quién no ha visto a un niño bailar cuando está feliz, sin miedo y sin vergüenza? ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que nosotros tenemos que ser como ¿quiénes? Como los niños, que cuando te presentan un regalo que hacen. Israel también entendió eso, por eso que cuando fueron libres, bailaron. Éxodo 15:20 dice, María la profetisa tomó un pandero y ¿qué hizo? Todas las mujeres salieron en pos de ella, ¿con qué? Con panderos y con danzas. La danza hace sentir vivo al cuerpo, celebra la libertad y convierte la alegría en un gesto. La danza además es linda porque no es personal. Qué feo es encerrarse en su cuarto y comenzar ahí a moverse. La danza es chévere porque es colectiva. Llama a otro, invita, une. Quien danza, quien se mueve, quien baila, comparte su vida. En nuestras sierras, en nuestras costas, en nuestras selvas, la gente baila aunque esté cansada. Baila, ¿saben por qué? Porque la danza a veces es resistencia, es esperanza, es una forma de decirle a la vida, todavía puedo, mi cuerpo todavía puede. Es interesante porque en los campos, luego de haber tenido un año de arduo trabajo, comienzan a danzar, porque comienzan a decirle a la vida, todavía puedo. Aquí tenemos una frase, ¿no? Cada vez que uno va al estadio, sí sé. El baile es eso, la danza es eso, es una forma de decirle al cuerpo, a la vida, todavía se puede. Así como la música, la danza y los movimientos corporales también lamentablemente han sido capturados por mensajes que degradan. Hay canciones que ridiculizan el cuerpo, que promueven la violencia, la infidelidad, la hipersexualización sin dignidad. Hay música que convierte a la danza en un espacio donde la persona se pierde, donde la persona se indignifica. Mucha gente, incluso yo, quisiera bailar con libertad, pero lo único que a veces uno encuentra son espacios que están dominados por el alcohol, por la lujuria, por la inseguridad. Y es por eso que algunos lo que hacen es danzan a escondidas, porque se les ha enseñado incluso que el bailar es pecado, pero en realidad el pecado no es mover el cuerpo, el pecado es usar el cuerpo para deshumanizarlo, para ser violento. No para la celebración, no para la celebración de la alegría. Es por eso que la palabra de Dios dice bien claro, alábenle con panderos y con danzas. Nuestra tarea también, hermanos, es rescatar a la danza, es rescatar al baile. Algunos han hecho como una distinción, baile, pecado, danza. Bueno, al final es lo mismo, es el movimiento del cuerpo. Lo malo no está en moverlo, en hacer que el cuerpo exprese.
Lo malo a veces está en transmitir mensajes que no son necesariamente dignos. Nuestra tarea entonces es rescatar a la danza, rescatarlo de los ambientes tóxicos, rescatarlo para que se vuelva celebración, libertad, dignidad. Dios quiere que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes aprendan a mover sus cuerpos con alegría, con respeto, con belleza, con memoria de lo que Dios ha hecho por nuestro pueblo. Que podamos movernos alegres en familia, que podamos hacerlo en la iglesia, que podamos celebrar gozosos en la casa, en el barrio. Movernos reconociendo el favor de Dios, ese favor que Dios nos ha dado, que es la libertad. Y la libertad se expresa. Uno no puede decir, soy libre. No, la libertad se expresa a través del movimiento. Hermano y hermana, quiero terminar esta reflexión diciéndote: canta, danza, escucha música, muévete, vive. Esa es una forma de rescatar a la cultura del maligno. Es una forma de rescatar a la cultura y hacer que la cultura se convierta también en portadora de libertad y de luz. ¿Qué debemos hacer? Te doy estos 4 consejos finales. 1, reconoce el valor de tu cultura. Nuestra cultura es creativa, es traviesa, es libre, es resiliente. Somos frutos de historias cruzadas, lo indígena, lo afro, lo mestizo, lo europeo, lo oriental. Somos una mezcla hermosa y no debemos avergonzarnos de ello. Nuestra identidad nació luchando contra la opresión colonial, resistiendo la imposición de otras culturas, afirmando la nuestra. Si Dios estuvo con Israel, si Dios estuvo con Europa, si Dios estuvo con los Estados Unidos, ¿por qué Dios también no está con nosotros aquí en América Latina, en Ecuador, en Quito? Dios también tiene sangre ecuatoriana y quiteña. Amén. Lo segundo, conoce lo múltiple y lo diverso que es nuestra cultura. Nuestra cultura necesita valores que necesitamos difundir. Nosotros aquí en América Latina, en Ecuador, en Quito, sabemos que la alegría es el mejor remedio para el dolor. Sabemos que la solidaridad es lo mejor ante la necesidad, que la creatividad es transformadora, que la amabilidad, la hospitalidad, el cariño, la ternura forman parte de nuestra vida y que debemos seguir promoviéndolo. Sabemos que nuestra cultura está hecha de la lucha diaria por vivir, del respeto a la familia, del sentido de barrio y de la comunidad. Y Quito lo demuestra cada diciembre diciendo: somos el pueblo que canta, somos el pueblo que celebra, somos el pueblo que abraza, somos el pueblo que juega, somos el pueblo que comparte, somos el pueblo que mira a los ojos, somos el pueblo que recuerda. ¿Y saben quién habita allí? Dios. Tercero, promueve tu cultura en tu iglesia, en tu familia, en tu vida. Que nuestras iglesias sean los espacios donde la cultura pueda verse, no esconderse. Que nuestra música, que nuestras danzas, que nuestros movimientos, que todo lo que hacemos puedan tener lugar en la celebración de los domingos para recordar así de que Dios está aquí. Adoremos al Señor desde nuestra cultura, sobre todo adoremos desde nuestra alma latina, desde nuestra alma quiteña que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Yo hice hace un tiempo un cancionero con un grupo de jóvenes y fue interesante porque la última canción yo dije: pongamos el Salmo 150, y un amigo puso esto que me pareció lindo. En vez de poner el Salmo 150 así como está, dijo: alabemos a Dios con nuestros cuerpos que hoy son su santuario. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: ahora el templo no es sino el templo es tu cuerpo. Alabémosle cuando contemplemos la belleza del cielo, ya sea azul, con nubes o como estrellas. Alabémosle por cada milagro que Dios hace día tras día. Alabémosle porque en tantas cosas grandes y pequeñas Dios nos muestra su grandeza. Alabémosle al son de los acordeones, de los trombones, de las trompetas, del saxofón. Alabemos con guitarras, violines, quintos, marimbas y bajos. Alabemos con nuestro aplauso moviéndonos al ritmo de nuestra alegría. Alabemos con pianos, con secuencias, con sintetizadores. Alabemos con batería, con la música electrónica. Alabemos con bombos y platillos, porque todo lo que respira, todo lo que funciona, todo lo que vive, alaba a Jehová. Pongámonos de pie.
Cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, ayúdanos a alabarte. Ayúdanos a alabarte, Señor, desde lo que somos. Ayúdanos a darle valor, Señor Jesucristo, a este espacio donde vivimos. Ayúdanos, Señor Jesús, a rescatar nuestra música, nuestras danzas, para utilizarlas, Señor, para celebrar la vida. Señor, ayúdanos a reconocer que en cada acto cultural, Señor, que en eso que vamos a hacer en estos días, que en cada juego, que en cada agüita que compartamos, que en cada comida, que en cada pasillo que escuchemos, podamos nosotros reconocer de que tú estás allí habitando, que tú estás allí, Señor, impulsándonos a que nosotros también te podamos reconocer en la vida nuestra, en la vida ecuatoriana, en la historia quiteña. Señor, porque esta historia, esta cultura quiteña también fue hecha, Señor, por tu voluntad, por tus manos. Y hoy, Señor, queremos recordar de que tú has marchado con nosotros, Señor, durante todo este tiempo y que lo seguirás haciendo. Y es por eso que en cada, Señor, actividad que hagamos podamos reconocer tu presencia y podamos decirte gracias, porque tú estás habitando nuestra cultura, porque tú estás respirando con nosotros este aire quiteño que hoy, Señor, agradecemos y celebramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.